Una era la novia de América, hasta que se quedó embarazada de alguien que no era su marido. Otro fue el héroe del cine de aventuras, hasta que lo llevaron a juicio por relaciones inapropiadas con menores. No eran rumores. Eran carpetas, expedientes, cartas escondidas y estudios desesperados por tapar todo bajo la alfombra roja. Hollywood vendía perfección, pero detrás de las cámaras corría dinero, poder y miedo. Era considerada la mujer más hermosa del mundo, pero lo que pocos sabían era que también era una inventora brillante. Antes de llegar a Hollywood, protagonizó una película europea con una escena donde aparecía sin ropa que la marcaría para siempre. Aunque luego inventó una tecnología precursora del Wi-Fi, los estudios la seguían viendo solo como la chica del escándalo. Durante años, su pasado fue usado para rebajarla, silenciarla o aprovecharse de ella. Fue arrestada en Estados Unidos por supuesto robo en tiendas, y los tabloides lo conectaron con su naturaleza provocadora. Mientras otros robaban ideas, a ella le robaron su lugar en la historia. En 1921, era el actor mejor pagado del mundo. Hacía reír a millones con solo levantar una ceja. Pero todo terminó con una fiesta en un hotel, una joven actriz llamada Virginia Rappe y un escándalo que cambió para siempre la historia de Hollywood. Lo acusaron de haber abusado de ella durante esa noche. Virginia murió días después por complicaciones internas. Lo llevaron a juicio 3 veces. En el último, fue absuelto con una disculpa formal del jurado, pero para entonces, su carrera ya estaba en ruinas. Los estudios lo borraron de los créditos, sus películas fueron retiradas y el público, que lo había amado, lo abandonó. Nunca volvió a brillar. Murió pobre y marginado. Y su nombre quedó asociado no a la comedia, sino al primer gran escándalo sexual del cine americano. Fue una adelantada a su tiempo, dueña de su cuerpo, de sus guiones y de su deseo. En los años 20 escribió una obra de teatro sobre libertad sexual que causó tanto revuelo que terminó en la cárcel por ofender la moral pública. Pero el escándalo no la frenó. Al contrario, lo usó como campaña. Sin embargo, cuando llegó a Hollywood, la censura la siguió de cerca. Le cortaban diálogos, le prohibían gestos y reescribían guiones para proteger al público. Su carrera fue empujada hacia el borde por una industria que la admiraba, pero también la temía. Sobrevivió, sí, pero siempre bajo amenaza. Era el aventurero por excelencia, el que salvaba princesas y luchaba por justicia con espada en mano. Pero fuera del set, vivía una vida tan extrema como los personajes que interpretaba. En 1942, fue acusado de tener encuentros con 2 jóvenes que no alcanzaban la edad legal. El caso dividió a la opinión pública. Mientras algunos lo defendían como víctima de su fama, otros lo querían fuera de la industria. En el juicio, coqueteaba con la prensa, se reía con los reporteros, como si todo fuera parte de un espectáculo más. Fue declarado inocente, pero la confianza en su imagen quedó hecha pedazos. Su carrera siguió, pero nunca fue la misma. Terminó sus días alcohólico, envejecido y arrastrando un cuerpo que ya no respondía. Fue uno de los primeros galanes sonoros del cine, querido por el público, exitoso en taquilla. Pero había algo que no estaba dispuesto a negociar: su vida personal. Mantuvo una relación estable con otro hombre en plena era de la censura moral. Los estudios le dieron una opción: casarse con una mujer o desaparecer. Eligió desaparecer. Dejó el cine y se reinventó como diseñador de interiores para las mismas estrellas que antes compartían pantalla con él. Fue exitoso, feliz, pero expulsado de un lugar que no supo tolerar su verdad. Su historia no termina en crimen, ni en tragedia, pero sí en la decisión más dura: ser uno mismo, aun si eso significaba perderlo todo. En 1935, Clark Gable y Loretta Young protagonizaron una película juntos. Durante el rodaje, surgió algo más que química en pantalla. Gable estaba casado, ella, soltera. Lo que siguió fue un embarazo cuidadosamente ocultado por el estudio y por la iglesia. Loretta desapareció del ojo público, y meses después adoptó a una bebé, que en realidad era su hija biológica. La niña, Judy Lewis, creció sin saber quiénes eran realmente sus padres. Tenía las orejas prominentes de Gable, la sonrisa de su madre y una historia que no se le contaría hasta casi los 40 años. No hubo juicio ni escándalo mediático. Pero hubo décadas de negación, de secretos familiares disfrazados de escenografía. Un escándalo cuidadosamente maquillado como un acto de caridad.
Fue la actriz que enamoró a todo el planeta con Casablanca, la imagen misma de la elegancia y el amor imposible. Pero cuando dejó a su esposo por el director italiano Roberto Rossellini, con quien tuvo un hijo sin estar casada legalmente, la prensa estadounidense no la perdonó. Fue condenada públicamente por inmoral, y un senador llegó a llamarla enemiga de los valores familiares. El público, que antes aplaudía sus lágrimas en pantalla, la señaló como símbolo de decadencia. Durante años no consiguió papeles en Hollywood, ni entrevistas, ni perdón. El escándalo sexual fue simplemente haber elegido a quien amar, sin permiso. Años después volvió, con un Oscar, pero la cicatriz quedó. Fue la rubia explosiva que lo tenía todo para ser una estrella. Talento, presencia y contratos con los grandes estudios. Pero su vida privada era más intensa que cualquier guión. Se involucró con 2 hombres a la vez, un actor prometedor y un doble de riesgo. La rivalidad terminó en una golpiza pública que desfiguró al actor y arruinó la imagen de todos. Desde ahí la carrera de Bárbara se vino abajo. Nadie quería contratarla. Terminó en revistas sensacionalistas, en hoteles de mala muerte y finalmente en las calles, ofreciendo su cuerpo por dinero. Fue arrestada más de una vez. Murió a los 39, completamente sola, con su belleza destrozada. El hombre más famoso del mundo durante décadas, el vagabundo adorable que hacía reír sin decir una palabra, y al mismo tiempo, una figura rodeada de polémicas silenciosas. Chaplin fue acusado varias veces de mantener relaciones con chicas que apenas cruzaban la mayoría de edad, y una de esas relaciones terminó en un juicio por paternidad, que se volvió espectáculo nacional. Las pruebas lo favorecían, pero la opinión pública ya lo había condenado. A eso se sumaron sus ideas políticas, su falta de ciudadanía y su constante desafío a los valores conservadores de la época. En 1952, aprovechando un viaje a Europa, el gobierno de Estados Unidos le prohibió el reingreso. Nunca más volvió a vivir en el país que lo convirtió en ícono. No lo arrestaron, pero lo desterraron. Era el galán perfecto. Voz grave, mandíbula esculpida, sonrisa de postal. Nadie llenaba la pantalla como él. Pero fuera del set, Rock Hudson vivía una doble vida impuesta por los estudios. Contratos, cláusulas de moral, noviazgos falsos organizados por sus agentes, todo para proteger la imagen del hombre deseado por millones de mujeres. Hudson era gay, y en una época en la que eso no se perdonaba ni en secreto, vivía en una jaula dorada. En 1985, fue el primer actor de renombre en revelar públicamente que tenía SIDA. Lo hizo cuando ya no tenía opción. Su confesión sacudió Hollywood y el mundo. Murió poco después, convertido en símbolo de una verdad que había tenido que esconder durante toda su carrera. Su escándalo no fue por lo que hizo, sino por haber tenido que fingir toda una vida. Brilló joven y fuerte en Rebelde sin causa, compartiendo pantalla con James Dean y robando escenas con su intensidad emocional. Pero al crecer, los papeles escaseaban. No era solo por edad o tipo de personaje, sino porque los rumores sobre su orientación sexual empezaron a circular con más fuerza. A diferencia de otros, Sal no fingía demasiado. Vivía con libertad en la medida que podía, y eso lo convirtió en blanco fácil. Hollywood le cerró las puertas, lo encasilló, lo empujó al teatro, a la televisión, a los márgenes. En 1976, le arrebataron la vida frente a su casa. Dijeron que fue un robo. Otros dicen que fue algo más. Fue el antigalán, un actor de método, emocional, complejo y dueño de una sensibilidad que lo hizo inolvidable. Pero también era gay en una industria que solo aceptaba eso si te callabas la boca. Montgomery vivía con miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a ser chantajeado. Los estudios manejaban información como arma. Si no cumplías, filtraban. Tras un accidente automovilístico que lo desfiguró, su rostro ya no encajaba en el molde de galán. Lo que siguió fue una espiral de adicciones, aislamiento y un cuerpo cada vez más frágil. Murió a los 45, con un legado de películas perfectas, y una vida entera vivida a media luz. Fue víctima de un escándalo que nunca estalló públicamente, pero lo destruyó por dentro. Durante los años 50, era el chico perfecto, rubio, atlético, educado, el novio que todas las madres aprobaban. Pero Tab Hunter tenía un secreto que los estudios conocían y temían. Era gay. Warner Bros.
Creó noviazgos falsos, apariciones públicas guionadas y hasta rumores para distraer a la prensa. Aún así, en 1955 fue arrestado en una fiesta privada junto a otros hombres, en una redada organizada bajo la excusa de conducta inmoral. El estudio pagó para que no saliera en los titulares, pero la tensión ya lo acompañaba en cada rodaje. Décadas después, escribió sus memorias y contó todo. Dijo que lo peor no fue tener que esconderse, sino tener que actuar incluso fuera del set. Fue reina del drama, pero su vida fuera de cámara tenía más giros que cualquier guión. En los años 30 y 40, circularon rumores de que participaba en fiestas privadas organizadas por ejecutivos, con contratos que se firmaban en sábanas, no en escritorios. Más adelante, cuando su hija Cristina publicó un libro acusándola de abuso, también salieron a la luz historias sobre fotografías íntimas que supuestamente usaba para mantener su poder en el estudio. La prensa se dividió. Algunos la defendieron como víctima de una industria hipócrita. Otros la señalaron como calculadora y peligrosa. Nunca se probó nada. Pero el humo nunca se disipó del todo. Algunos fueron juzgados por lo que hicieron. Otros, por lo que eran. Y muchos, simplemente por ser demasiado reales para un sistema construido sobre la mentira. Estos escándalos no solo arruinaron carreras, revelaron cuánto miedo tiene el poder cuando se enfrenta a la verdad. Cuéntame en los comentarios, ¿quién te sorprendió más? ¿Y qué otras historias sabes que Hollywood aún no se atreve a contar? Si te gustó este recorrido por lo que la industria quiso tapar, suscríbete, porque hay más secretos en los archivos que estrellas en el Paseo de la Fama.